bendecimos tu nombre santo. Señor, y te damos toda honra y toda gloria a ti. En estos momentos ayúdanos a entrar, Señor, en tu palabra. Háblanos esta noche, Señor. Edifícanos, corrígenos, repréndenos. Y, Señor, instrúyenos para que seamos siervos más útiles en tu reino. En nombre de Jesús, en nombre de Yeshua, lo pido todo. Esta noche quisiera titular esta enseñanza: la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Y vamos a comenzar aquí en el Evangelio según Juan, capítulo 14 y verso 23. Juan 14, 23. Y respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Una vez más, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, no es muy difícil poder comprender el concepto de que la obediencia trae bendición, ¿verdad? Es lo mismo con cualquier institución terrenal, ¿verdad? En el trabajo, si obedecemos como debemos hacer las cosas, entonces se nos premia, ¿verdad? Se nos mira con bien, se nos mira con favor, porque obedecemos las normas que se han establecido. Entonces, en el reino de Dios es lo mismo, ¿verdad? La persona que es obediente a Dios, la persona que guarda las palabras de Dios, agrada a Dios. Y por lo tanto, Dios bendice a esa persona, ¿verdad? La persona que es obediente a Dios tiene el favor y y Dios se complace en él porque es obediente. Y nos dice la palabra de Dios que el que ama a Jesús guarda o obedece su palabra, ¿verdad? La palabra amar, amor, es una palabra de acción, ¿verdad? No nomás debemos amar a Dios con nuestras emociones, nuestro corazón y de labios, de palabras, sino que debemos de amar a Dios obedeciéndole. La palabra de Dios dice que obediencia quiero y no sacrificio. Entonces hay personas que profesan decir amar a Dios, lo llaman Señor, pero desobedecen su palabra, no obedecen a Dios. Entonces realmente no aman a Dios. Por eso la palabra de Dios dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, amar a algo, amar a alguien, no nomás es decir, sabes que yo sí amo a Dios, yo amo a Jesús, yo lo amo con toda mi corazón. Pero si no lo estás obedeciendo, si no estás guardando su palabra, entonces realmente no lo amas, ¿verdad? La persona que ama a alguien, la persona que de veras ama a una persona, hace cosas por esa persona. El padre responsable que ama a su familia sostiene y mantiene a su familia. La madre que ama a sus hijos los cuida, vela por ellos y hace cosas buenas para ellos. Entonces, el amor es una palabra de acción, está conectado con la acción. Amar a algo, amar a alguien, indica acción, ¿verdad? Entonces, Jesús en su palabra nos está indicando que el que de veras lo ama, entonces va a vivir en conformidad con su palabra o de acuerdo a su palabra. Y luego dice que el Padre le amará cuando obedecemos a Jesús, obedecemos su palabra. Dice que vendrán a nosotros, el Padre y Jesús vendrán a nosotros y harán
su morada con nosotros. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una comunión con Dios, ¿verdad? Tenemos una relación con Dios. Por eso dice la palabra de Dios que no todo el que me dijere Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo hacemos eso? Guardando la palabra, guardando y obedeciendo la palabra de Dios. Una palabra de acción, accionar, ¿verdad? Por eso escribió Santiago y le dijo, ¿cómo le dijo? Dice, muéstrame tu fe, ¿verdad? Y yo te mostraré mi fe con acción. Entonces, dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque el tener verdadera fe nos dirige hacia la acción. Entonces, nosotros los creyentes no obramos, no actuamos para ser salvos, sino porque somos salvos. La persona que está obrando para salvarse está obrando en vano, porque uno nunca puede salvarse a sí mismo. Dice la palabra de Dios que es obra de Dios, porque por gracia sois salvos por fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, para que ninguno se gloríe. Pero al ser salvos, entonces debemos de demostrar nuestra fe poniéndola en acción, ¿verdad? Y todo comienza con guardar y obedecer la palabra de Dios. Y cuando guardamos y obedecemos la palabra de Dios, entonces tenemos intimidad y tenemos una relación con Dios, ¿verdad? Una vez más, la obediencia trae la bendición de Dios. La bendición número 1 es de que tenemos relación con Dios, ¿verdad? Por medio de Jesús. Somos salvos, tenemos comunión con Él. Sabemos que cuando Él venga por nosotros nos vamos a ir con Él. ¿Por qué? Porque tenemos esa relación. Vivimos en obediencia a su palabra. Dice la palabra de Dios en Lucas 21, Jesús nos dice, velen y oren para que sean hallados dignos de escapar las cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir eso? Ser hallados dignos. Pues vivir una vida que está conformada y en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir para estar de pie del Hijo del Hombre? Quiere decir que no nos vamos a avergonzar cuando estemos delante de Jesús, ¿verdad? Entonces, Dios le va a decir a muchos, le va a decir, pero Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, y el Señor les va a decir, ¿saben qué? Apártense de mí, obradores de maldad, nunca los conocí, nunca tuve relación con ustedes, ustedes nunca quisieron guardar mi palabra, ustedes nunca quisieron obedecer mi palabra, y por lo tanto yo no hice mi morada con ustedes, y no los conozco a ustedes, ni ustedes me conocen a mí, ¿verdad? Eso es ser avergonzado delante del Hijo del Hombre. Pero los que obedecemos y guardamos la palabra del Señor, vamos a poder estar enfrente del Señor, vamos a poder estar de pie delante de Jesús y no ser avergonzados, ¿verdad? Vamos a oír las palabras que dicen, bien hecho, buen y siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entonces la obediencia trae bendición, la bendición de tener una relación muy íntima con el Señor. Nuestra obediencia es la que agrada al Señor. El verdadero siervo, el verdadero creyente de Dios no es aquel que se jacta y que anda repartiendo tarjetas diciendo que yo soy un profeta o soy un apóstol, que yo soy esto y que soy otro. No, es la persona que vive en obediencia a la palabra de Dios. Y muchas veces los verdaderos apóstoles, los verdaderos profetas, los verdaderos pastores, los verdaderos evangelistas o maestros no andan diciendo nada. Simplemente viven sus vidas obedeciendo al Señor y su oficio y su llamado bendice a otros porque están viviendo en obediencia a la palabra de Dios. En estos días, en estos tiempos, no se tolera la palabra de Dios. En Estados Unidos tenemos mega iglesias, ¿verdad? Con miles y miles de congregantes. Unos programas tremendos, increíbles. Pero ¿saben qué?
no se predica la palabra de Dios. Y les garantizo que si se predica la palabra de Dios como debe de ser, si hay redargüimiento de pecado, si hay llamado a arrepentirse, les garantizo que esa iglesia o esas iglesias no van a permanecer mega iglesias. Porque la gente no quiere oír eso. La gente quiere oír a sermones que les rascan los oídos, ¿verdad? Que los hacen sentirse bien, y entonces se pueden regresar y seguir viviendo sus vidas como quieran. Pero en ese tipo de iglesias no se está enseñando a obedecer la palabra de Dios. Y por lo tanto las personas no tienen una relación con el Señor porque no han aprendido a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Dios nos va a llamar a cuentas, ¿verdad? Dios nos va a llamar a cuentas. Que Dios nos ayude para que vivamos en obediencia, ¿verdad? Para que tomemos en serio nuestra relación con Dios y caminar en obediencia a Él. Es tan importante. Es tan importante. Y dice en Deuteronomio 28:1. Acuérdense, estamos hablando de la obediencia trae bendición. Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Estos eran el libro de Deuteronomio 28 contiene las bendiciones de obedecer y las maldiciones de desobedecer. Y cuando Israel obedeció a Dios, había muchas promesas que Dios le dio a Israel. Le dijo: ¿sabes qué? Si me obedeces, dice, te voy a exaltar sobre todas las naciones. Vas a ser el que prestas y no pides prestado. Vas a ser la cabeza y no la cola. Vas a estar por encima y no por debajo, ¿verdad? Cuando nosotros escogemos ser obedientes a Dios, Dios nos levanta, ¿verdad? Nos exalta, da testimonio de que somos sus hijos, ¿verdad? Y la obediencia a Dios trae tantas bendiciones. Número uno, tenemos paz y comunión con Él. Tenemos paz en nuestros hogares, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos. Tenemos paz con la gente con que tratamos en las congregaciones y tantas cosas, ¿verdad? También hay bendición económica, hay bendición moral, hay bendición de todo tipo cuando somos obedientes y vivimos en obediencia a la palabra de Dios. Ahora, lo contrario es aún cierto. Si ustedes leen Deuteronomio 28, se van a dar cuenta que las bendiciones de obediencia son mucho menos que las maldiciones de desobediencia. Vean eso. Las maldiciones son una porción grandísima. A mí ni me gusta leerlas, les voy a decir la verdad. Y todas esas maldiciones cayeron sobre Israel cuando ellos desobedecieron la palabra de Dios. Había maldiciones terribles, maldiciones que les decían: ¿sabes qué? Cuando si desobedeces vas a terminar comiéndote a tus propios hijos a causa de las hambrunas. Tus enemigos van a estar por encima de ti, tantas cosas. Y francamente a mí he leído muy pocos ese pasaje de Deuteronomio 28 porque no quiero leer sobre las maldiciones. Yo quiero vivir mi vida en obediencia a Dios para disfrutar de sus bendiciones, ¿verdad? Para disfrutar de las cosas que Él tiene para los que le obedecemos, ¿verdad? Y tenemos que aprender que obedecer a Dios es tomar en serio su palabra y tomar acción. ¿Qué cosas nos ordena la Biblia? Pues hay varias. No harás falso testimonio en contra de tu prójimo, ¿verdad? No robarás, no hurtarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no cometerás adulterio, no practiques brujería, no calumnies a tu prójimo, no seas persona contenciosa, tantas cosas, ¿verdad? Pero eso es las expresiones en lo negativo.
en lo positivo dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Dice, haz con otros como quieres que ellos hagan contigo, ¿verdad? Caminar y vivir en obediencia a la palabra de Dios. Y cuando hacemos eso, la obediencia trae las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Pero cuando decidimos vivir en desobediencia a Dios, entonces las maldiciones, las cosas malas que vienen con la desobediencia, entonces suceden en nuestras vidas. Hay personas que están enojadas con Dios, ¿verdad? Están enojadas con Dios porque las cosas salieron mal, pero si se autoexaminan, se van a dar cuenta que hicieron las cosas en desobediencia y desafiando la palabra de Dios. Y ahora, porque no salieron las cosas bien, están enojados con Dios. Pero cuando hacemos las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, entonces tenemos la bendición de Dios, tenemos su favor, ¿verdad? Y es lo mismo con todos nuestros hijos. Cuando nuestros hijos nos obedecen, estamos contentos. Cuando nuestros hijos nos desobedecen, entonces no estamos muy contentos. Y es lo mismo con Dios. Dice la palabra de Dios que la fe es la que mueve su mano. La fe es lo que agrada a Dios. Dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando ejercemos nuestra fe y ponemos por obra y obedecemos la palabra de Dios, entonces agradamos a Dios. Él se agrada con nosotros, se agrada con nuestra fe. Y por lo tanto, nuestra obediencia suelta la bendición de Dios. Nuestra desobediencia cierra las puertas de las bendiciones de Dios. Es muy sencillo, no es un concepto muy difícil, pero tenemos que entablar y establecer una relación muy íntima con Dios. Estar en su palabra, estar en oración para saber qué son las cosas que debemos de obedecer, ¿verdad? Perdonar. Una de las cosas más difíciles de hacer es perdonar, ¿verdad? Y a todos nos han lastimado, a todos nos han ofendido, a todos nos han traicionado, a todos nos han hecho mal, ¿verdad? Pero debemos nosotros escoger perdonar a otros, así como nuestro Padre Celestial nos perdonó por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Nadie puede pagar el precio que Jesús pagó por nosotros. Y a Jesús le hicieron los hombres lo que quisieron, pero sin embargo cuando estaba en la cruz les dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Esa es una de las cosas que la palabra de Dios nos manda que hagamos, y y es difícil, pero tenemos que hacerlo. No tenemos opción. Jesús nos dijo, sabes que si ustedes no les perdonan sus deudas a los que los han ofendido, tampoco mi Padre Celestial les perdonará sus pecados. Eso es algo muy serio, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo. Es difícil, sí. Es doloroso, sí. Pero no tenemos opción. También de llegar hasta el final, de perseverar hasta el final, no tenemos opción. La palabra de Dios dice que el que perseverar hasta el fin, será salvo. No tenemos opción. Tenemos que obedecer. Porque la alternativa de irnos al cielo a vivir con Dios es terrible. Será eterna condenación, separados de Dios para siempre y siendo tormentados en el infierno. Entonces, la obediencia a la palabra de Dios trae la bendición de Dios. La desobediencia trae la maldición y el desfavor de Dios. Entonces, tenemos que decidirnos como creyentes, ¿sabes qué? Voy a vivir mi vida en obediencia al Señor. Tenemos que orar al Señor, Señor, dame las fuerzas de tu Espíritu Santo. Dame el poder para poder vivir la vida que tú quieres que yo viva. Tenemos que dejar de tratar de vivir la vida en el Señor en nuestras propias fuerzas.
Tenemos que dejar de tratar de ser buenos en nuestras propias fuerzas de obedecer, y tenemos que pedirle al Señor: Señor, dame las fuerzas para vivir la vida que tú quieres que viva. Dame las fuerzas por medio de tu Espíritu Santo. Dame el poder por medio de tu Espíritu Santo para que pueda vivir la vida que tú quieres que viva. Nadie podemos, hermanos, caminar en este camino en nuestras propias fuerzas. Somos demasiado débiles. El diablo nos arrasaría, nos destruirá nuestras vidas, pero con el poder del Espíritu Santo bajo su unción, sí podemos hacerlo. Entonces tenemos que poner nuestra confianza en el Señor para vivir la vida que Él quiere que vivamos. Es difícil, claro. El Señor nunca nos prometió, como dice la expresión, un lecho de rosas. Es más, nos dijo: en esta vida tendréis tribulación, tendréis problemas, tendréis aflicciones. Dice, pero aliéntense, ¿verdad? Cobren ánimo. Dice: yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que por medio de Él y en Él, nosotros también venceremos en este mundo, en esta vida, ¿verdad? Pero es importante que hagamos la decisión que vamos a vivir nuestras vidas en obediencia al Señor. Entonces viene su bendición, ¿verdad? Vienen sus fuerzas, viene su aliento, nos da favor con Dios, nos da favor con las personas, para que podamos seguir adelante. Porque la obediencia trae bendición, mas la desobediencia trae maldición. Entonces tenemos que decidir, hermanos, tenemos que decidir que vamos a dejar de escuchar al mundo, vamos a dejar de escuchar los consejos de este mundo, las doctrinas de demonios, los espíritus engañadores, y vamos a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Es imperativo, ¿cómo se dice? Es importantísimo que comprendamos estas cosas. Es indispensable, ¿verdad? Que tenemos que vivir en obediencia a la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. No es fácil, pero no es imposible. Miren, si el Señor nos dijo que no hiciéramos algo o quisiéramos algo, es porque lo podemos hacer, ¿verdad? Si Dios nos dijo que vivamos en santidad, es porque podemos hacerlo. Si Dios nos dijo que no estemos ansiosos por nada, es porque podemos hacerlo, ¿verdad? Sí podemos perdonar, sí podemos vivir nuestra vida en santidad, sí podemos apartarnos del mal, sí podemos dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno, y en especial con la ayuda de Dios. Entonces nos animo esta noche, o esta tarde, que echemos mano de los recursos que tenemos, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo para vivir esa vida en obediencia a Dios que Él quiere que vivamos. Hagamos esta decisión esta noche. Si sabes qué, Señor, dame el poder, dame tus fuerzas para poder vivir la vida que tú quieres que yo viva. Ya estoy cansado de fracasar, de estar cayéndome. Estoy cansado de sentirme exhausto. Estoy cansado de sentir fundimiento, porque he tratado de vivir esta vida, he tratado de caminar esta vida en mis propias fuerzas. He tratado de echar recursos humanos de mis propias fuerzas y estoy cansado, estoy exhausto, y ahora, Señor, me rindo a ti y te pido que tú me des el poder, me des las fuerzas para poder vivir la vida que tú quieres que yo viva, porque la obediencia trae bendición. Acuérdense, hermanos, no estamos caminando en este camino solos. Jesús, la palabra de Dios nos dice que el Señor no nos va a dejar huérfanos. Hemos sido adoptados. Ahora el Padre Celestial ha pasado a ser nuestro Padre, y por lo tanto ya no somos huérfanos. Hemos sido adoptados
y somos herederos de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y una de ellas es que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros y nos alienta y nos da fuerzas para perseverar y para seguir adelante. Pero debemos de poner nuestra confianza en Jesús, nuestra confianza en Yeshua, en el Señor, para que podamos vivir esa vida que Él quiere que vivamos. Es tan importante que comprendamos esto. Proverbios 6:20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Eso está hablando de un padre y de una madre temerosos de Dios, ¿verdad? No, hay padres que son malos y madres también que son malas, pero en este contexto está hablando de un padre y de una madre temerosos de Dios, ¿verdad? Y un padre temeroso de Dios les va a dar buenos consejos a sus hijos. Una madre temerosa de Dios les va a enseñar cosas buenas a sus hijos, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, debemos, aplicándolo a los creyentes, debemos obedecer la voz de nuestro Padre Celestial, los mandamientos de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y muchas personas dicen: ay, pues qué aburrido eso, ¿verdad? Qué aburrido es ser cristiano, qué aburrido esto, qué aburrido lo otro. ¿Por qué? Porque los mandamientos del Señor nos apartan de los deseos de la carne y del pecado, ¿verdad? Y muchas personas quieren vivir en pecado, quieren satisfacer los deseos de la carne o los deseos de la naturaleza pecaminosa. Saben que lo que están haciendo no está bien, pero han escogido, escuchen esto, han escogido desobedecer a Dios porque no quieren dejar su manera de vivir. Y lo que no comprenden o no quieren comprender, o si comprenden, no quieren obedecer, es que las obras de la carne, las obras de la naturaleza pecaminosa, las obras del pecado, eventualmente van a destruir sus vidas. Entonces, los mandamientos de Dios no son diseñados para robarnos de divertirnos o de disfrutar la vida. No, están diseñados para librarnos de la muerte, para librarnos de las consecuencias del pecado, para librarnos de las consecuencias de la desobediencia a sus mandamientos. Los mandamientos de Dios son diseñados para preservar nuestra vida, ¿verdad? Para dirigirnos hacia la vida eterna. Y cuando escogemos desobedecer los mandamientos de Dios y escogemos darle rienda suelta a nuestra carne y cometer pecado, entonces vamos hacia un camino hacia la destrucción, un camino hacia la muerte, ¿verdad? Lo que tenemos que comprender es que la paga del pecado es muerte. Miren, el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Si decidimos que vamos a desobedecer la palabra de Dios y vamos a vivir como queremos, tiene consecuencias. Tal vez no se manifiesten pronto, ni al día siguiente, o en 2 meses o 3 meses, pero ténganlo por seguro que tarde que temprano el pecado, el darle rienda suelta a nuestras pasiones de la carne, van a tener una cosecha, ¿verdad? Van a regresar las gallinas, como dicen, las gallinas van a regresar a casa. Entonces, lo que hicimos tiene consecuencias. Lo que sembramos tiene una cosecha. Y hermanos, el resultado
del pecado, de las obras de la carne, es una cosecha muy amarga. Al principio hay mucho placer, ¿verdad? Al principio hay mucha diversión. Al principio parece que todo está color de rosa. Pero con el tiempo, cuando se manifieste, cuando esa cosecha crezca del pecado, es una cosecha amarga. Es una cosecha triste. Es una cosecha deprimente. Es una cosecha que nos dirige hacia la muerte. Por eso, la obediencia a la palabra de Dios trae bendición. Si sembramos hacia lo justo, hacia lo recto, si sembramos hacia la obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos aconseja en su palabra, el amor, la paz, la santidad, a hacer justicia, amar al prójimo. Si vivimos nuestra vida de esa manera, entonces también estamos sembrando. Estamos sembrando. Y tarde que temprano, todo lo que sembremos en el Señor, toda la rectitud, el amor, la obediencia que sembremos, también va a tener una cosecha. Y esa cosecha es muy agradable. Es una cosecha de bendición. Es una cosecha de favor. Es una cosecha donde el Señor nos levanta, nos exalta y dice, miren, les quiero presumir a mi hijo, a mi hija, ¿verdad? Que por años han sido obedientes. Esa es otra cosa. Tenemos que perseverar. Tenemos que ser constantes, ¿verdad? El camino de Dios no es de un día, 2, 3, 4 meses, 2, 5, 10 años. El perseverar en el camino del Señor es para siempre. Es constante, es seguro, ¿verdad? Y es así como se recibe una cosecha. Un agricultor que planta sabe que no va a tener una cosecha pronto, ni mañana, ni pasado, sino que van a ser tal vez meses. Y es lo mismo en el camino del Señor. No vamos a tener una cosecha rápida, ¿verdad? Porque tenemos que darle chance a que lo que plantamos crezca y entonces tendremos una cosecha. Por eso dice la palabra de Dios, dice, no te canses en hacer el bien. Dice, pues, si perseveras, con el tiempo vas a tener una cosecha. Y la cosecha de obedecer al Señor es una cosecha agradable. La cosecha de desobedecer a Dios es una cosecha muy amarga, ¿verdad? Los resultados son terribles y nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos, ¿verdad? Parientes que han decidido vivir en pecado, piensan que son muy inteligentes, piensan que son muy vivos, ¿verdad? Pero ahora podemos ver los resultados de su desobediencia, ¿verdad? Es una cosecha muy amarga, es una cosecha muy desagradable, porque es una ley espiritual tanto como natural, que lo que siembres vas a cosechar. Si siembras amor, vas a cosechar amor. Si siembras rectitud y justicia, vas a cosechar rectitud y justicia. Pero si siembras al pecado, ¿verdad? Si siembras a las obras de la carne, vas a tener una cosecha muy desagradable. Y por eso esta noche quisiera animarnos a que hiciéramos la decisión de que vamos a vivir nuestras vidas en obediencia a la palabra de Dios. Nunca es tarde para empezar. A lo mejor en tu pasado pasaron cosas, ¿verdad? Cometiste errores, no importa, ¿verdad? Puedes arrepentirte ahora, pedirle al Señor perdón y pedirle que te dé fuerzas ahora para que vivas en obediencia. Nunca es tarde. Mientras tenemos vida, hay oportunidad. Mientras tenemos vida, no es tarde. Pero cuando ya morimos,
entonces ya se acabó, ¿verdad? Porque la oportunidad está mientras vivimos en recibir al Señor, en recibir a Jesús y en decidir vivir nuestras vidas en obediencia a Él, conforme a Él. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Deuteronomio 5:33 dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Hay promesas. Hay promesas de obediencia. Número uno, que vivamos y que nos vaya bien, ¿verdad? Que las cosas nos salgan bien. Y también que vivamos de larga vida en esa tierra, pero que vivamos larga vida con calidad de vida. No nomás es vivir muchos años, sino es vivir en tener calidad en nuestra vida, ¿verdad? Hay personas que han vivido muchos años. Yo escuché a una persona, vivió más de 100 años. No quiero exagerar, pero sí fueron más de 100 años. Y cuando le preguntaron a esta mujer, le preguntaron: oye, dinos el secreto, ¿cuál es el secreto de la felicidad para vivir largos años en esta vida? Y le digo: ¿sabes qué? No sé. Yo tengo mucho tiempo deseando morir. Mi vida ha sido un desastre tras desastre tras desastre. Era parte de un grupo étnico, no me recuerdo cuál, donde ella había visto guerra, los habían desplazado, los habían corrido de países, vio a sus parientes morir y tantas tragedias en su vida que yo, ¿sabes qué? Mi vida ha sido una miseria. Entonces, eso no es la larga vida de la cual está hablando aquí la palabra de Dios. Dice que vivamos en obediencia a Dios para que vivamos y nos vaya bien. Entonces la promesa es que vamos a tener días largos de vida, pero nos va a ir bien. Ahora pregúntale tú a otra persona que ha servido al Señor. Pregúntale cuál es el secreto de vivir en felicidad y en abundancia, y te va a decir: obedecer la palabra de Dios, guardando la palabra de Dios. Yo lo puedo ver. Hace años yo trabajaba en un hospital donde hacíamos diálisis a veteranos, y muchos de ellos eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial y eran allá en los años 90, y ya estaban tenían como 70 y tantos años, tenían más o menos en esos días, o un poco más jóvenes. Y yo podía ver la diferencia entre una persona que vivió una vida recta y una persona que no. Los ancianos que habían vivido una vida desastrosa eran miserables, amargados, su conversación no era una conversación buena. En cambio, una persona que había vivido sus años en rectitud y había sembrado buenas cosas, es más, sus cónyuges, sus esposas los acompañaban, y su conversación siempre era una conversación agradable. ¿Por qué? Porque estaban disfrutando de la cosecha que habían sembrado a través de los años. Y la promesa aquí es que la persona que siembra en obediencia a Dios y guarda los mandamientos de Dios, entonces le va a ir bien y va a vivir una vida larga. En otras palabras, va a disfrutar sus años, va a disfrutar sus hijos, va a disfrutar sus nietos, va a disfrutar todo lo que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque vivió en obediencia a la palabra de Dios, porque la obediencia trae bendición, ¿verdad? La obediencia atrae a Dios en nuestras vidas y derrama bendición sobre nosotros. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una vez más, vivir en obediencia a la palabra de Dios, hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores. Lo que está diciendo es que la persona que escucha la palabra y dice, oh sí, gloria a Dios y todo eso, pero no hace la palabra de Dios, no la obedece, se está engañando a él mismo, a ella misma. ¿En qué sentido se está engañando? En que piensa que está bien con Dios. Hay personas que piensan que nomás porque van a la iglesia están bien. Y lo que pasa es que van y escuchan la palabra, pero no la ponen en práctica, viven como quieren, muchos hasta viven en pecado, y se están engañando a ellos mismos pensando que están bien con Dios. No, la Escritura nos dice, sean oidores de la palabra de Dios, pero también hacedores. ¿Se acuerdan eso que la persona que escucha la palabra de Dios y la pone por obra es una persona que está bien fundada, bien cimentada? ¿Verdad? Lo comparó Jesús a una persona que construye su casa sobre una piedra, una roca, que es Jesús. Y cuando vienen los problemas y tantas cosas de la vida, la casa permanece. Pero la persona que escucha la palabra de Dios y no la hace, lo compara a una persona que construye su casa en la arena, ¿verdad? No tiene un buen cimiento. Y cuando llegan los problemas, las tormentas de la vida, la casa se cae, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo aquí dice, no te engañes, no te engañes. No tan solo debes de escuchar la palabra de Dios, sino tienes que obedecerla. No te creas tan fuerte. Hay personas que se creen muy fuertes. No, sabes que yo voy a hacer lo que quiero, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Al cabo es que siempre me ha funcionado. Llega el día, como dice la palabra de Dios, que grande va a ser tu caída. Grande va a ser tu ruina. Grande va a ser tu destrucción si piensas que puedes vivir tu vida como tú quieres, no obedeciendo la palabra de Dios. Ese es el problema de muchas personas en estos días, especialmente los que se dicen creyentes, que no viven sus vidas conforme a la palabra de Dios, sino viven como a ellos mejor les parece. Estás invitando la destrucción a tu vida. Estás invitando a que el enemigo barra el piso contigo, porque no estás bien cimentado, ni tienes una relación íntima con el Señor. Entonces es tan importante que comprendamos que tenemos que vivir nuestras vidas en obediencia a la palabra de Dios, escuchándola, pero también poniéndola por obra. La hora es tarde, los tiempos se están acabando y tenemos que tomar nuestra relación con Dios muy en serio. No podemos vivir como nos dé la gana. No podemos hacer lo que queramos, hermanos. Tenemos que poner a Dios número uno en nuestras vidas. Número uno en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Número uno en nuestros negocios, en nuestros trabajos. Número uno en todo lo que hacemos. ¿Verdad? Porque esto es lo que agrada a Dios. La obediencia a su palabra trae bendición. Pero desobediencia e ignorar la palabra de Dios es para nuestro mal. Invita la maldición, invita la muerte, invita la destrucción. Por lo tanto, debemos de hacer cuentas. Hacer cuentas con el Señor, ponernos a cuentas con Él y examinar nuestras vidas si de veras estamos viviendo nuestras vidas en conformidad a la palabra de Dios. Y finalmente, Proverbios capítulo 10, verso 17 dice: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión hierra. En otras palabras, la persona que guarda la palabra de Dios aprende la instrucción de la palabra de Dios, pero el que la rechaza no quiere ser corregido y al final de cuentas hierra. Al final de cuentas
cae en maldad. Hay un camino que parece bien al hombre, pero al final está la destrucción. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a ser obedientes, a guardar la palabra para incurrir la bendición de Dios y no encontrarnos en el lado equivocado de Dios, sino agradarlo a Él, obedeciendo su palabra con corazones humillados delante de Él. Padre, esta noche te damos gracias, te bendecimos y te adoramos. Señor, esta noche te pedimos que perdone nuestros pecados y nuestras faltas, Señor, así como perdonamos a los que han pecado en contra de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos des las fuerzas, nos des el poder para vivir la vida que tú quieres que vivamos, Señor. Que no caminemos en nuestras propias fuerzas, sino que obedezcamos la palabra de Dios, que la leamos y que la pongamos por obra, y de esta manera, Señor, agradarte a ti en todas las cosas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Yo les diría a todos, pasen muy buenas noches y que tengan un glorioso resto de la semana. Shalom.